Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar qué tal ha ido mi reto como profe del mes de mayo y cuál va a ser mi reto del mes de junio. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Mi reto para el mes de mayo era no corregir en casa y no lo he cumplido. En 3 de 5 ocasiones, es decir, pues mal, muy mal. Al final, como habéis visto en el vídeo este que he subido de la rutina así como de profe de un día preparando las clases, el domingo por la tarde y tal, en ese mismo vídeo que lo he grabado en mayo corregí, ¿vale? O sea, no. Os dejo el vídeo ese por aquí arriba, por si no sabéis cuál es. Y es que llevo un ritmo de trabajo tremendo. De hecho, este mes ha sido bastante horrible porque hemos estado pidiendo una agrupación intercentros de la convocatoria del ministerio y ha sido un caos. Soy la coordinadora del centro, entonces pues me ha tocado, incluso he perdido horas de clase para poder ponerme con el proyecto y reunirme y hablar y todo. Un viernes a las 12 menos cuarto de la noche estaba hablando con otro de los profes de los otros centros poniéndonos de acuerdo, o sea, ese ha sido el nivel, ¿vale? Y luego también nos vamos de viaje de fin de curso, me voy, yo es que estoy en todo, si no estoy en todo pues no soy yo, y un día explotaré. De hecho me pedí los 2 días de asuntos propios del mes y me vinieron muy bien, además, porque es que si no explotaba ya, o sea, no llego a fin de curso. Y pues no, he corregido, he hecho trabajo en casa. A ver, he conseguido corregir en algunas clases. Por ejemplo, si estoy en otro examen, aprovecho y vigilo así. Hay un reel, un TikTok que es como con la música esta de Somebody that you used to know, o that I used to know, that like tan na 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 na. Pues hay un TikTok de estos que es como así, y hace todo el rato. Pues así me sentía yo corrigiendo exámenes a la vez que vigilaba exámenes. Pero no pude hacerlo siempre. Es una asignatura pendiente. Me he estado planteando mucho qué quiero hacer para el año que viene. Pues que me planteo que no quiero trabajar. O sea, sí que voy a tener que trabajar en casa, pero de otras cosas, no de preparación de materiales, que también quizás, y sobre todo tema corrección de exámenes y tal. Y la verdad es que estoy pensando si me merece la pena invertir tiempo en crearme un banco de preguntas bien en el aula virtual y hacer los exámenes en el aula virtual. Entonces, invertir el tiempo en hacer las preguntas o en buscarme algún buen banco de preguntas que haya en internet en vez lo diré, en vez de hacerlo en papel porque se van a corregir solos. No lo sé, no sé qué lleva más tiempo, si corregir en papel o hacer el examen. A ver, es una inversión, una vez que ya lo tienes, o por ejemplo, pues dependiendo de quién venga, de los niveles que nos cojamos el año que viene en mi centro, pues a lo mejor decir, venga, vamos a ir haciendo los exámenes entre los dos, o las dos, o lo que sea. Tengo que buscar una solución. Sí. Porque lo de hacerlo en el trabajo, no, ya os digo que no. Y eso ha sido el resultado del reto de mayo. Básicamente una reflexión sobre qué quiero hacer el año que viene, ya está. Y luego, con respecto al reto de junio, el reto de junio era no poner películas en los días de juniembre. Bueno, vamos a empezar por decir que juniembre ha desaparecido. ¡Qué desastre! El caso es que, bueno, es cierto que yo a partir de cierto día ya voy a dejar de dar temario, pero sí que voy a seguir haciendo actividades evaluables hasta casi el final. Entonces, lo de las películas se va a facilitar bastante. Luego, por ejemplo, en los terceros me voy a unir a ayudar a las profes de tecnología con Retotec, entonces con el concurso de Retotec, entonces pues ahí voy a estar casi siempre ocupada con Retotec. Y si no, me los bajaré al huerto, que también tenemos el huerto. Y luego, en segundo, en física y química, los voy a machacar
ejercicios de cálculo, unidades, cambios de unidades, porque es que el profe que los coja el año que viene va a decir, pero estos niños saben hacer cosas, le fallan muchísimo. Yo creo que es algo general, ¿no? Pero que tienen que mejorar en eso, así que a los pobres los voy a atiborrar hasta el último día ejercicios. Y en primero, sí es que donde me veo un poco más floji, y a lo mejor tengo la tentación de poner alguna película más, es que estoy tan cansada, pero bueno, intentaré buscar, aunque sea tirar de Teachers Pay Teachers, buscar otro tipo de actividades que no me requieran poner películas. Pero a lo mejor en primero rompo mi reto. No puedo más, por favor. Así que esas son las circunstancias. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, recordaros que hay más profes que hacen estos retos conmigo, que os dejo sus Instagrams abajo, que aunque sea para el último mes, apuntaos a un reto de este mes, del último mes del curso, que cualquier cosa, lo que sea, lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.